Y queremos entonces ahora darle la bienvenida a Jason Castro, que es docente de lenguajes digitales del minor Sistemas de la Creación para las Industrias Culturales y Creativas de la Universidad El Bosque. En esta oportunidad, Jason estará liderando esta exposición titulada Deus Ex Machina. Te damos la bienvenida y no olviden ustedes realizar sus preguntas a través del chat para que Jason al final las pueda responder. Hola Marcela, muy buenos días. Buen día a Hola, todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Hoy voy a hablar de varios temas, así que arranco de una vez. perfecto. Deus ex machina es como se llama esta intervención. Es sobre todo una reflexión desde muchas orillas y puntualmente quiero arrancar con una película que espero no sea spoiler. Hemos tenido 54 años para poder verla. Todos creo que la conocen. 2001, Una Odisea en el espacio. En las planicies africanas surge un monolito misterioso, negro, ¿no? Opaco, pero absolutamente impecable, que los monos, pues por supuesto sienten curiosidad y se acercan y lo examinan. Naturalmente la película maneja el tiempo, el drama, la música y el momento como solamente Stanley Kubrick lo podría hacer, de la mano con Arthur C. Clarke, que han escrito esta pieza para hacer la película en el 68, basado en un relato llamado El Centinela del propio Arthur C. Clarke, ya de unos años atrás. Entonces, aquí plantea el autor y el director un asunto fundamental para la civilización. Y es cómo es que ocurre que llegamos nosotros a hablar, a tener un pulgar oponible, a desarrollar la inteligencia, que es en definitiva, y ahí sí, perdón por el spoiler, repito, ahí está el Centinela, ahí está 2001 Odisea en el espacio, en libro y en película, ambas obras maestras, por supuesto, pero aquí la pregunta es, oiga, ¿y por qué es que nuestra raza y nosotros puntualmente, no los gatos o los delfines, desarrollaron herramientas? Que es la escena que sigue, ¿no? Si ustedes, quienes hayan visto la película, es esa escena que sigue. Luego, cuando descubre uno de estos aventajados simios que usar un fémur de otro animal como herramienta le da poder. Así que me gusta mucho esta escena y sobre todo lo que implica, y es, bueno, ¿y nosotros por qué luego de 4 o 3 millones de años de evolución, hace tan solo 100 o 200.000 años desarrollamos eso que hoy llamamos inteligencia? ¿Y qué es eso de la inteligencia? En ese sentido, me gusta mucho pensar que ese relato de Arthur C. Clarke, que plantea ahí sí el descubrimiento en años futuros del mismo monolito, pero en la Luna, por una civilización, tal vez en unos años como la nuestra, con capacidad de salir al espacio, de explorar, con curiosidad. Lo que plantea el Centinela y lo que plantea 2001 Odisea en el espacio es eso que ustedes han escuchado seguramente en algunas ocasiones, y es la posibilidad de que haya sido implantada la inteligencia, ¿no? No es normal que únicamente esta especie haya podido desarrollar el habla, que fue una de las primeras herramientas potentes para convertirnos en quienes somos, pero después todo tipo de herramientas, hasta estas por las cuales estamos compartiendo hoy. Así que el monolito es eso, es esa inteligencia que de golpe llega. Tú estás tranquilo con tu tribu, ¿no? Estás prendiendo el fuego, algunos están retosando, como siempre, otros están trabajando, otros están pintando allá en las cavernas adentro. Óyeme, y te despiertas y un día hay un monolito con una vibración y unas ondas y una cosa extrañísima, y ¡prum! De repente se ha implantado la inteligencia en la civilización. Muy interesante ese argumento, en todo caso, como quiera que sea, es súper atractivo. Y usted se va a preguntar, espero, y si no, pues le cuento, ¿por qué Deus ex machina? Este es un concepto que usan mucho los dramaturgos, los escritores, los dramaturgos, y se usa de hecho desde Grecia, porque puntualmente Eurípides, bueno, y otros tantos,
Cuando la trama, ustedes saben que la tragedia griega es un enredo, ¿no? Medea, hija de Crisanto, prima de Mengano, Sutano era su hijo, eso es todo un enredo, y los dramas que hay allí, pues son igualmente complejos. Eurípides y otros escritores lo que hacían era un deus ex machina, y era una solución que venía en la historia, en la trama, mágica, que no se había mencionado antes, que surge de golpe, que aparece porque sí, para darle solución a ese enredo en el cual me metí como escritor y como mientras venía hilando la historia me metí en un enredo familiar con un dios y vino el otro dios que era el hijo y un semi, que aparece un dios como máquina, un deus ex machina, un dios a través de la máquina. Y en el teatro griego, físicamente tú lo veías como un actor que descendía con cables, con cuerdas de una grúa y aparecía en el escenario y era un dios que resolvía todo el cuento. Ah, ¿cuál es este mere que tenga? Mire, ¿saben qué? Fácil. Aquí esto, aquí lo otro, y resolvía la trama. Claro, posiblemente para el espectador griego que tenía un nivel ya importante, Aristóteles criticó esta herramienta de escritura porque la consideraba muy facilista primero, cero creativa. Hombre, y no, a ti te están enganchando en una historia, te están contando los personajes, te los describen, te describen los contextos, la situación, y viene el final, y nos ha pasado en muchas películas, ¿no? Viene el final y te decepciona porque entró un Deus Ex Machina, entró un dios como máquina de la nada a resolver el guión. Entonces, los que saben de esto dicen, mira, te vas a escribir un cuento, un relato, una historia, una obra de teatro, evita este Deus Ex Machina, esta intervención, este elemento, este personaje, este dios que de la nada sale, que nunca trataste en el argumento para resolver un problema pues que tengas en el hilo de la historia. Intenta más bien hacer dos cosas. Primero, cambiar las reglas del juego, integrarlo de alguna manera. Hay distintas maneras en el relato de integrar aquella fuerza misteriosa, aquella cosa que no se ve, aquel personaje que tal vez más adelante va a aparecer, pero yo ya lo insinué, así que el espectador está muy presto, atento a que aparezca y que ocurra algo distinto. Y me recuerda un poco esta escena de 2001, una odisea en el espacio, en la cual los dos astronautas que van camino a Júpiter se encierran en una pequeña cápsula huyendo de HAL 9000. HAL 9000, ustedes lo pueden ver en la imagen representado como un pequeño punto rojo allá al fondo. No es otra cosa que la inteligencia artificial de la nave espacial en la cual viajaban, un viaje de largo aliento. Entonces la inteligencia artificial era quien manejaba esta nave, realmente estaba en todas partes de la nave. Y ellos, astronautas humanos, pensando en ocultarse, quisieron entrar a esta cabina y dijeron, ya no nos oye, HAL, vamos a hacer esto y lo otro. Bueno, si usted se la vio va a recordar, si no se la ha visto, lo invito por favor a que se vea esta pieza fenomenal de arte que es 2001 Odisea en el espacio. Pues resulta que esta inteligencia artificial, ellos no lo tenían previsto y leía sus labios, así que entendió perfectamente todo lo que estaban diciendo. De hecho, estaban hablando mal de ella, ¿no? Así que un lío en la trama, un problemón. Y lo que recomienda para que usted no tenga que bajar un dios en grúa y le resuelva los problemas, los que saben de esto, es también que intente llevar con sutileza esa idea de cómo usted quiere cerrar esa historia, de cómo quiere cerrar la trama y en definitiva ese drama y esa tragedia griega que usted estaba planteando. Excelente. Por eso me inquieta que en obras como esta, en la que aparece un dios bajado con grúa del cielo a resolver toda una suerte de entramados complejos asuntos en esta tierra bonita. Y de golpe lo que me surge aquí es una inquietud de cómo se surgían estos relatos en el teatro griego. Y puntualmente hay un ejemplo con Medea, que pues hace parte de todas estas grandes tragedias griegas. Y el argumento de Medea venía así. La obra de Eurípides cuenta que Medea está casada con el argonauta Jasón, pero que el héroe pretende dejarla para casarse con Creusa, la hija del rey Creonte. Furiosa, Medea decide vengarse. Consigue que Creusa acepte un vestido envenenado y tanto ella como su padre Creonte mueren entre terribles dolores. Después, Medea mata a dos hijos de los
que había tenido con Jasón. Finalmente, Jasón va a buscarla para vengarse y Medea, oh sorpresa, logra escapar con la intervención de un carro que baja del cielo, carruaje que baja del cielo y que pertenece a su abuelo Helios y la salva de tremendo lío que se le había armado con Jasón, porque el tipo iba a vengarse porque ella había asesinado a dos de sus hijos. Y me inquieta mucho este ejemplo, queridos entusiastas del diseño de servicios y de la tecnología y del diseño, porque me conecta directamente con ese futuro que planteaba la película, y es una humanidad interplanetaria, con una inteligencia artificial todopoderosa, con un viaje incluso a través de ese monolito que ve tú a saber dónde ibas a caer, al futuro, al pasado, a otra dimensión, a los seres que implantaron el monolito en la Tierra y en la Luna. La gran pregunta al final existencial de todos, oiga, ¿por qué estamos acá? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Así que me inquieta Medea, me inquieta la historia y la tragedia griega, me inquieta lo que plantea Arthur C. Clarke con sus alienígenas implantando inteligencia, herramientas en la Tierra, y me inquieta porque pareciera que hoy día estamos ante un Dios bajado con máquina. Bueno, arranquemos por el principio, vea, vámonos 35.000 años atrás, esta es la caverna de Chauvet. Bueno, no. Esta es una réplica de la caverna de Chauvet porque, como pasa en Lascaux y en Altamira, respirar le hace daño a las pinturas rupestres, nuestra respiración. Entonces, lo que han hecho es cerrar las originales y hacer réplicas, vamos a decirlo, exactas, de cerca para el turismo de estas cavernas, que son pues, realmente muy importantes de estudiar, de visitar, etcétera. Y la caverna de Chauvet tiene unas representaciones fenomenales de felinos, de fauna. Recordemos muy rápidamente que, si bien no se llamaba ni arte, este acto que hacía el chamán de la comunidad en las cuevas, en las paredes de las cuevas de las cavernas, por supuesto, arte se vino a llamar siglos después. Pero lo que plantea aquí el chamán es una conexión mágica, es decir, útil entre la representación de ese felino, de ese bisonte, con las deidades de la casa, con las deidades de la abundancia, con las deidades del alimento, porque eran realmente acciones útiles que conectaban mágicamente al grupo a través del chamán con la deidad. En ese sentido, el arte empezó a ser tremendamente útil entre la comunidad y eso desconocido, los cielos. Este es un panel que todos deberíamos ojalá visitar en San José del Guaviare, en Cerro Azul. Seguramente varios de los que están aquí en sala han ido, por fortuna se ha podido ir en los últimos años, y es simplemente fenomenal entender cómo en Chauvet, Altamira, Lascaux, Escocia, Australia, hay patrones que los mismos artistas, vamos a decirlo entre comillas, de la antigüedad tenían en distintos lugares tan apartados los unos de los otros. Las representaciones de los animales, de los ríos, de los chamanes frente a las faenas de caza, a las faenas mágicas. Y en ese sentido me gusta pensar que esos artistas y que esas personas que reflexionan acerca de la imagen empezaron a cambiar, decididamente empezaron a cambiar y empezaron a abrazar lo nuevo. Jan Vermeer de Delft, gran artista del barroco europeo, ese tipo de artistas trascendentales que hacía cuadritos pequeñitos, no eran los grandes temas griegos o romanos como Medea y Jasón, sino escenas bastante simples y eh, íntimas como la lechera, que solamente quiero que nos fijemos, un cuadro más o menos del 1658 aproximadamente, en un pequeño detalle, y es la esquina inicial, el primer plano que tienes del ese bodegón en donde la lechera está sirviendo leche. Y es que Jan Vermeer de Delft empezaba a usar artilugios ópticos, se empezó a conocer, por supuesto, ya para esos años, la cámara oscura, la cámara lúcida, y estos artistas empezaron a reflexionar acerca de la mirada y cómo podrían empezar a usar estos artilugios para afinar su mirada. Y lo que está ocurriendo acá es una
un truco de pincel seco. Usted está pintando, seca el pincel o coge otro que esté más seco y en algunas partes usted va difuminando. Y lo que ha hecho Vermeer es con puntos de color y cierta difuminación, ha difuminado la esquina inicial y el pan, dándonos a entender que ya la pintura tenía manifiestamente una idea óptica que venía de estos artilugios iniciales de la fotografía, es decir, empezaba a aumentar y a mejorar y a modificar su mirada de pintor con lo nuevo, con otras ideas y otras herramientas. Ni hablar de Nicéphore Niepce, que no es a Daguerre a quien se le debe atribuir el inicio de la fotografía, sino a Niepce. Con estas primeras, esta puede ser la segunda, fotografía de la historia, 8 horas de exposición, láminas metálicas, betún de Judea, un montón ahí de experimentos y químicos que al final le permitieron empezar a capturar en placas fotosensibles lo que estaba frente a sus ojos. Y ocurre que esos artistas que cambian la mirada y que son capaces de plantearse nuevas perspectivas hacen cosas bonitas como esta. Mire, le presento a Daniel Rosin. Esta es una obra del 99 y lo que estás viendo es, ¿cómo se llama la obra? Un espejo de madera. Ah, pero espérate, espérate. La madera no refleja. ¿Cómo voy a lograr hacer un espejo de madera? Bueno, está bien, no refleja. Pero lo que puedes hacer es jugar con la electrónica, con la imagen y con la computación y la programación para que logres el cometido artístico en este caso. ¿Qué es cuál? Ustedes ven en el centro del círculo rojo una camarita de video que lo que hace es que en tiempo real capta a la persona que está enfrente toda esta suerte de pequeños cuadritos de madera que ves en todas en ambas composiciones. Son efectivamente pedacitos de madera, pero atrás tienen un servomotor. Y lo único que hace este personaje es poner una luz cenital, una luz arriba del cuadro. Vamos a pedirle al PowerPoint que nos ayude. Y de tal suerte que en tanto la cámara está viendo tu imagen, la convierte, digamos, a una imagen más gruesa de píxeles, ¿no? De grandes zonas cuadradas, que tiene una información de luz. Esa cámara le transmite esa información al microcontrolador y todos los motores se mueven en función de esa imagen en tiempo real. Así que es un cuadro que se escucha con un abanico de maderas cambiando rápidamente de posición y es un espejo en el cual te ves reflejado en tiempo real gracias al video. Así que siempre me van a interesar estos dispositivos, queridos entusiastas de la creación y del diseño y de la mirada. Estos dispositivos de la mirada, estos dispositivos que buscan, pues, aumentar, justamente cambiar nuestra mirada. Como el telescopio ya legendario y venerable telescopio Hubble. No ponemos aquí el web porque está en calibraciones, ya terminaron de calibrarlo, pero espérese nomás, en un par de semanas, en unos 3 meses, vamos a tener mejores imágenes que esta, que no son pocas. Y, ojo, las imágenes del Hubble sin duda han sido fenomenales como esta, que es la nebulosa de la hélice, que está a unos 600 y pico de años luz de distancia, que le llaman el ojo de Dios, ¿no? Pues por la pareidolia y simplemente por la circunstancia de estar en este ángulo respecto a esta estrella muy parecida a la Tierra, que está perdiendo hidrógeno, ya no está haciendo la fusión de hidrógeno en su interior, está perdiendo capas como cebolla, se expande este gas y este polvo, y pues en este momento de esa expansión y esa muerte estelar vemos lo que pareciera un ojo de Dios. Pero a mí me encanta todo este asunto de la superstición que hemos tenido desde Grecia y muchísimo antes, y hoy en día todavía, con todo tipo de discursos que ustedes conocen y van por allí y vienen, pero lo lindo tal vez sea aprender un poco de lo que ocurre allá afuera y de cómo estos instrumentos científicos de la óptica nos están expandiendo sin duda la conciencia, pero además las preguntas. Yo me voy a hacer una pregunta respecto a esto que nos plantea ese devenir de la imagen y de la mirada del entramado de la civilización. Les cuento una pequeña historia. La palabra robot. No sé si varios de ustedes conocían cuál es el origen de la palabra robot, pero es checo. Viene de la palabra usada robota, que significa trabajo forzado, y robotnik en esta misma obra, en donde ya vamos a ver dónde fue usada esta palabra,
o estos conceptos, que quiere decir Robotnik, que quiere decir sirviente. Y fue un artista, justamente, Karel Capek, en el 17, estamos hablando de poco más de un siglo, que se acuñó, se usó, se empezó a implementar esta palabra robot. Karel Capek era dramaturgo, pintor, poeta, escritor. Y en su obra Rur, Rosum Universal Robots, empezó a plantear esa idea del autómata. Ojo, pere. La idea del autómata es mucho más antigua que Karel Capek, pero la emplea en esta obra de teatro ya como en esa acepción moderna en la que nosotros hoy en día usamos el término robot. Así que es bien interesante ver estos orígenes de esa ciencia ficción, de esa dramaturgia moderna, incluso griega, con los postulados de la cultura y de la tradición de estos pueblos. Y es que puntualmente Talos era un gigante de bronce que, mejor dicho, usted se metía en problemas y quería llegar a las costas de Creta y meterse ahí, maestro, le aparecía Talos, que era un tipo de metros y metros, pero todo de bronce, y al menos si te espantaba de estas costas que tú querías ingresar. No, 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 era un mito tremendo ese autómata, ese gigante de bronce que, pues, al servicio de los dioses actuaba en contra de los invasores. Así que esta idea del autómata pues es tan vieja realmente como la imaginación y la creatividad literaria y oral de los pueblos, pero podemos hablar también de Herón de Alejandría, que un siglo antes de nuestra era escribió el primer tratado de robótica que se llamaba Los Autómatas y pues propuso varios instrumentos, como el teodolito que mide ángulos, el odómetro que mide distancias, y eso dio paso, por supuesto, amigos, a la creación de unos autómatas mucho más sofisticados hacia el siglo XVII, como los de Pierre-Jacques Gros, pero sin dejar de lado todo lo que se había hecho en automatización, con vapor, con agua, con fuego, en Grecia y en Egipto, en distintos momentos históricos. Así que me interesa mucho esa disrupción de cómo el dios que venía en grúa para resolver los entramados griegos derivó en toda una suerte de ficciones fenomenales que hasta Karel Capek recopila, y el propio Arthur C. Clarke con 2001 dice en el espacio, y toda la narrativa que nos mantiene siendo a nosotros creativos, diseñadores, gente que sabe marketing, programadores, artistas, bueno, en fin, toda una gran familia de creativos. Pues esto me genera como extensivamente la pregunta de la disrupción y, y de aquello que está permanentemente en cambio y en transformación. Hoy en día tenemos una tecnología que es, vamos a decirlo, disruptiva y que se está involucrando en todas los rincones del quehacer económico, cultural, artístico de la humanidad, y es el blockchain. Ustedes bien saben, y si no, vea, le cuento muy rápidamente, es una nueva tecnología, vamos a decirlo, descentralizada, que lo que hace es sincronizar a un montón de computadoras con tarjetas gráficas que consumen mucha electricidad, pero que genera una suerte de comunidad que certifica toda una suerte de transacciones en Internet que están encriptadas. Le llaman blockchain porque usted lo que va haciendo es que cada una de esas transacciones, llámese transacciones de criptomonedas, de NFTs y de tantas otras cosas, se pueden cifrar, se pueden encriptar, y usted las va a poder realizar ante toda la cadena al tiempo, de tal suerte que si ocurre un fallo, ¿qué ha ocurrido? En la cadena, pues todos se van a enterar. Entonces esto supuestamente la hacía supremamente más segura, descentralizada. Usted no tenía que depender entonces de las notarías. Notaría única de Cota, primera de Teusaquillo. No, esto lo hacía entre toda la cadena y era más seguro. Bueno, eso entonces empieza a ser relativo con los NFTs, que seguramente usted ha escuchado, o de pronto tiene uno ahorita mismo en su perfil de Twitter, de Twitch, de Instagram o de lo que quiera que use. Porque si de golpe tampoco tienen el radar que son los NFTs, pues son producto de todo esto que hemos venido hablando, sin duda, años y siglos de querer hacer cosas distintas y relacionarnos con la imagen y con la creatividad de diversas maneras.
non-fungible token, tokens no fungibles. Entonces, el NFT no es otra cosa que un certificado encriptado que tú generas en la blockchain y que de manera inviolable va a decir que algo te pertenece. La blockchain se está usando para todo, transacciones bancarias, pues monetarias, digo, boletas de conciertos, certificados de propiedades de casas de, bueno, yo qué sé. Y también para los NFTs, que ha tenido un auge muy fuerte en el arte y en el diseño. Entonces, ¿el NFT qué es? Es, por ejemplo, un Bored Ape que tú compras con un Bitcoin o con un Ethereum para ponerlo en OpenSea, que es una plataforma de distribución de NFTs en donde los puedes comercializar. Bueno, el NFT no es en sí el Bored Ape, que lo estamos viendo abajo a la izquierda. Esto es un clásico de la historia del NFT. Estamos hablando de 5 años atrás, 7 años atrás. Pero hay una historia del NFT, por supuesto, y hay unos popes y unos referentes y hay toda un Olimpo de los NFTs. Y en el Olimpo de los NFTs están los monos aburridos, que son 10.000 monos que sacaron. Entonces, el NFT no es realmente el mono o la ilustración o la obra en sí. El NFT es el certificado digital que tú pones en la blockchain que le va a decir a todo el mundo que ese puntual, esa ilustración es tuya, te pertenece. Tal vez tiene otro tipo de datos, si es la fecha de la transacción, cuánto costó. Si tú cada vez que la vendes vas a ganar un rédito y hay toda una suerte allí de información. ¿Qué pasa? Que parecía esa tecnología disruptiva que iba a cambiarlo todo, y sí que ha cambiado muchas cosas, por supuesto, pero al no ser centralizada, pues tenía algunos riesgos que ya los vamos a revisar. Pero además, al ser descentralizada, pues era fenomenal porque usted como artista joven y diseñador podría plantearse una ilustración maravillosa y simplemente entrar a OpenSea, abrir tu wallet digital, tener ahí tus criptos, comercializar tus NFTs sin intermediarios. Así que sonaba bastante bien. Y sí, se ha logrado, por supuesto, pero el mundo del arte, como el mundo del arte más NFT, pues es toda una historia bien interesante. En ese sentido, les voy a contar una brevísima anécdota de esa historia del Olimpo de los NFTs para cerrar esta idea. En el 2018, un artista dijo, ok, entonces el NFT es el certificado sobre la cosa. Ajá. ¿Y qué es la cosa? Cualquier cosa. Puede ser un audio, un video, una música, un MP3, una ilustración, un GIF, puede ser lo que quieras. Ok. Yo voy a certificar en la blockchain que soy el autor de la Mona Lisa. Y no, pero espérate, tú no pintaste la Mona Lisa, ese fue otro señor, fue Leonardo da Vinci por allá en 1503. Bueno, pero voy a certificarlo como mío. Así que propuso una idea muy interesante, el artista, obviamente, acerca de la tecnología y es cuáles son los alcances, cómo se está dando manejo a estos certificados. Mencionar por extensión también que es una tecnología hoy en día, aunque esto está cambiando, pero tremendamente contaminante. Minar bitcoins, mantener OpenSea, comercializar NFTs es costosísimo a nivel energético, porque son un montón de tarjetas a nivel mundial que están haciendo como certificando esa transacción encriptada y es mucha electricidad que se consume en todo este mundo cripto. ¿Y qué pasó últimamente? Que usted, como está tan al pendiente de Twitter y usted conoce todas las noticias del último minuto, se ha dado cuenta que hace menos de un mes o tal vez por ahí, las criptomonedas cayeron. Posiblemente aquí hay gente en la sala que ha perdido dinero con esas inversiones. Y curiosamente, una de las cosas abanderadas del crypto world que se defendía a capa y espada era la descentralización de las transacciones, del mundo cripto, de las criptomonedas, de los NFTs, de todo este tema. Y pues ahora la gente que ha perdido dice, no, venga, regúlenlas. No, no, pero que alguien le ponga coto a esto es el colmo. Y desafortunadamente hay mucha gente que ha perdido mucho dinero, no solamente con las criptos, sino también con los NFTs, que se vendían en $700,000. Eh, Se me está olvidando el artista que vendió un NFT que es un collage de JPG, es un collage
de imágenes en 61 millones de dólares. Y les estoy hablando de hace muy poquitos años atrás y de repente los NFTs cayeron de valor, muchos no valen nada, otros valen la mitad y es simplemente una pequeña burbuja que se pensaba y se rumoraba funciona como una pirámide o un sistema Fonzi, así que de algún modo todo el mundo pronosticaba este estallido de la burbuja con la dinámica que implicaba desarrollar esos NFTs. Bien, curioso, curioso porque hablando de cosas etéreas hablando de Ethereums y cosas que se desvanecen, me gusta mucho pensar en estas nuevas tecnologías como la holografía, claro, de ventilador, que suena como quieras y todavía, digamos, está en el tránsito de lo digital a lo que las películas de ciencia ficción nos vendieron, que era la holografía, por favor, mire, ahora podemos hacer activaciones de marca a obras artísticas, instalaciones artísticas, piezas de musicales a distancia con una holografía como la que vemos a la izquierda, que si es en vivo, que si es remota, pero sigue siendo una retroproyección sobre una pantalla opaca. ¿Que tienes interactividad y audio y cámara? Sí, pero bueno, lo puedes hacer con pirámide, como lo vemos arriba a la derecha. Bueno, sí, también con pantallas grandísimas o con el celular se puede, como lo estamos viendo. Pero nos falta mucho para que Star Wars y esa materialización de la, de la holografía sea posible, aunque ya hay muchos adelantos en esa tecnología y un poco de lo que quiero y ya empiezan ustedes a dilucidar la idea de esta charla y de este corto espacio de compartir estas ideas, es acerca de cómo la ciencia ficción se ha nutrido y ha propuesto, digamos, todo el tiempo hacia la cultura y desde la cultura todos esos adelantos científicos, culturales, artísticos y de cambio en la imagen y en el diseño que hoy estamos asistiendo. Por ejemplo, la impresión 3D. Ustedes seguramente, no sé, ¿no? Tal vez al fondo están escuchando una máquina que suena y suena. Me voy a acercar un poco, permítanme, a ver si la escuchamos un poco más. Ahí está, sí, ahí está. Es que tengo en este momento trabajando a mi pequeña impresora Ender 3, que es una impresora de extrusión y estoy haciendo modelos pequeñitos, no se imaginan, vea, unas cosas como estas. Hace un ratito estábamos en clase con los muchachos del bosque y rifamos esta materia impresa en 3D. Un chico se la ganó por estar súper atento, ¿no? Excelente a la clase. Estos muchachos son muy pilos. Y entonces nos preguntábamos en estos espacios, pero venga, la impresión 3D es solamente para hacer materas, ¿cierto? Y joyas y corbatines tal vez. No, mira, no, 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 tiene unos alcances fenomenales como, esto no es un render, esto es una casa en Suecia, funcional, tiene 3 4 5 años de haberse impreso, sirve para la medicina, para la música, la filosofía, las artes plásticas, el diseño industrial, sirve para el marketing, como en este caso. Vea qué buena startup, qué buen emprendimiento. Con matices, vamos a abordarlo rápidamente. ¿Quién de aquí no ha perdido las llaves? No ha dejado las llaves por fuera, ¿no? Todos hemos tenido líos con las llaves. Esta startup te dice, vale, mira, vamos a hacer un escáner, una impronta de tus llaves, yo las guardo en un banco de datos. No, tranquilo, tranquilo, tú pagaste por esto, yo voy a manejar bien tus datos. Eso me lo dicen todos y todas. Y cuando tú tengas un inconveniente con tu llave, fácil, abres la app, nos llamas, te imprimimos la llave y te vienes por ella o te la enviamos. Así que, bueno, suena interesante que pierdas la llave y la dejes por fuera. Aquí me ha pasado un montón, me ha tocado por la ventana entrar. Pero me surgen algunas inquietudes. La idea de que recolecten datos tridimensionales de las llaves de tu casa, pues si tenemos hoy Instagram y todas las redes de las cuales nutrimos a diario con nuestros propios datos, pues ¿por qué no va a poder tener esta startup aquí en local, en la ciudad, lo que quiera que sea, una copia tridimensional de mis llaves? Ah, me puede resolver un lío, sí, pero bueno, un tema bien interesante también desde el marketing, desde el servicio, desde la privacidad. Volkswagen, esto lo hace Elon Musk y lo hacen muchos, le propuso a sus fieles seguidores que diseñaran un auto y en el concurso se lo ganaba pues, el mejor diseño y quien se lo ganara iba a tener la posibilidad de recibir su auto impreso a una escala de 1 a 4.
tremendo modelo de su propio auto impreso en 3D. Esto, por supuesto, funcionó en temas de comunicación y de marketing con la marca. Y otras marcas para reforzar algunas ideas, puntualmente este de la fuerza, pues, de la máquina, lo que hizo fue imprimir en 3D unas formas muy sinuosas, muy potentes, que desde el material, del diseño industrial, las artes, pues bueno, puede llevar otro tipo de problemas, tiempos, costos. Con la impresión 3D es fácil, económico, de algún modo rápido, y lo han utilizado también en activaciones extendidamente de marca, el tema de la impresión 3D, justamente para plantear otros puntos de vista, otras miradas. Muy bien, en ese sentido, yo quiero que vean esto, por favor. Les voy a presentar a dos amigos muy especiales. Simplemente hipnótico, Adrián y Claire, una pareja francesa que usa programación, mapping 3D, transparencias, danza, eh, color, música, para proponer, ya no diría yo, piezas de arte dramático o de danza, sino, como decía Wagner sobre la ópera, el arte total por allá en el siglo XVII. Y en ese sentido, lo digital, la programación, el metaverso, la impresión 3D, los videojuegos, nos están dando toda una suerte de herramientas para volver sobre los pasos de la dramaturgia griega, para alimentar nuestra historia y nuestro entramado. Hoy en día, aquella persona de marketing, artista, músico, diseñador, que no tenga relación con la programación, que no conozca algo del funcionamiento de un código, algún lenguaje, Python, Processing, C++, cualquiera de los tantísimos lenguajes de programación que existe, es posible que empiece a quedarse relegado de un avance decidido que se ha planteado desde muchos años atrás, como lo hemos visto. Y me gusta mucho, queridos creativos, aquellos artistas, en este caso Jim Campbell, un ingeniero devenido en artista, que en el 2010 planteaba esta pantalla penetrable, este screen ahí en el Central Park con bombillos. Y a mí me gusta mucho este tipo de creativos que quieren transformar la mirada, que buscan todo el tiempo con herramientas novedosas, transformar la mirada del otro, plantear un nuevo escenario, un nuevo universo. Y Jim Campbell, con programación, tú a la izquierda lo que ves es una imagen de lejos y ves a la gente pasar, pero puedes entrar en esos bombillitos. Es una pantalla que tú puedes, a la cual puedes entrar, o el amigo Goldberg, que desde el 95 hasta el 2004 hizo el Telegarden,
y tú lo podías manipular por internet desde cualquier parte del mundo, sembrar semillas, regar con agua las plantitas e incluso darles luz. Si en esta parte del hemisferio estaba haciendo luz, tú ponías tu camarita y tenían un artificio allí para poder darles luz a este telegarden. Todas estas piezas de artes electrónicas y de artistas que se empiezan a involucrar con la tecnología, con la robótica, con la impresión 3D, con la botánica, con la ciencia, con la química, con la física. Un genio, al Gilberto Esparza, mexicano. Y les quiero mostrar estos ejemplos muy rápidamente. ¿Por qué? Qué interesante ver cómo el diseño y el arte sí que tienen funcionalidad como en Chauvet o en Lascaux o en Altamira, que el chamán conecta su comunidad con el dios, con los dioses. Mire, estas piezas, estas plantas nómadas de Gilberto Esparza lo que hacen es ir a fuentes hídricas en el DF, mayormente, que fue donde realizó las piezas, y las limpian pequeños humedales contaminados y estas obras, además de ser móviles y de ser piezas de artes electrónicas maravillosas, tienen una utilidad porque limpian también esos entornos hídricos que visitan. Un pequeño ejemplo, pero muy poderoso, de lo que puede resultar en esa mezcla de la programación, el ingenio, la creatividad, el diseño, las artes, la mirada en definitiva, es una obra de Tokujin Yoshioka que, bueno, usted defínalo como diseñador o como artista no me interesa, pero en el lanzamiento de unos pañuelos Hermes súper lujosos, planteaba esta instalación en la vitrina. Muy sencilla, muy difícil de hacer, pero muy sencilla en su ejecución, muy limpio naturalmente, pero además muy potente, ¿no? La suavidad, ¿cierto? El diseño, la seda. A mí me parecen las fronteras de estas disciplinas muchas veces difuminadas, que se diluyen. Me importa poco, está muy bien que la gente que sabe de marketing aprenda de los artistas electrónicos y los artistas se involucren con procesos de comunicación y que las personas que están empezando a programar sepan que ya hoy en día, pues básicamente como dice Neil Harbison, todos somos cyborgs. Este es el primer cyborg de la historia. Tiene una antena conectada en su cabeza que le permite ver en distintos colores, pero sobre todo por frecuencias. Él nació con un problema visual que solamente le permitía ver en blanco y negro. Y es un artista que nace en Londres, básicamente ha desarrollado su obra en Barcelona, que se mandó a implantar una antena que le permite detectar distintas longitudes de onda. Él quiere ir desde el ultravioleta hasta rayos gamma, X y tal. Eh, es un loco de esos fenomenales porque plantea esa idea del transhumanismo de una manera decidida. Y Neil Harbison, que tiene en la cédula su antenita, lo que puede ver es un cuadro y escucharlo porque a través de la antena vibra de acuerdo a las longitudes de onda de los colores y ustedes no me lo van a creer, pero nosotros escuchamos no solamente con las orejas, sino con el esqueleto. Nuestros huesos escuchan. Entonces el tipo lo que hace es escuchar a través del cráneo y es un tema súper interesante. Tiene otros implantes en la rodilla, está haciendo un montón de otras cosas súper interesantes, así que no nos vamos a tardar mucho en esto, los invito más bien a que vean sus charlas TED, etcétera. Bien, las películas de ciencia ficción, el cyberpunk, las distopías, los implantes cerebrales, el Skynet, el gran hermano como una inteligencia artificial que todo lo manipula, todo lo conoce y todo lo diseña, pues es lo que nos ha planteado nuestra cultura y estamos formados de algún modo de esta manera. Yo quiero que veamos una de esas inteligencias artificiales en acción, un poco para ir concluyendo y cerrando todas estas ideas que aparentemente son distantes. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bye, bye, bye. Bien, lo que ustedes estaban viendo a la izquierda es la inteligencia duplex de Google. Esta llamada, esto es un clásico, ¿no? Perdónenme ustedes que seguramente muchos ya conocen todas estas cosas, simplemente queríamos aquí traer un conjunto de referentes para generar una reflexión. Duplex de Google es un asistente que, como ustedes ven, es un poco natural, de tal suerte que tiene una entrada de audio, tiene un banco gigantesco de respuestas de salida, y esto fue una presentación en una conferencia con gente, y por eso ustedes vieron que la inteligencia artificial de la izquierda con la señora, que es una señora real y es una llamada real de la derecha, estaba pidiendo una cita para la peluquería. Y todos se ríen cuando la inteligencia artificial simula ser muy fresco y jovial como cualquier persona y dice, ajá. Entonces todos se ríen porque cómo es posible que una inteligencia artificial ya empiece a tener ese grado de empatía con una persona real. El test de Turing ya se superó, que esa es una gran pregunta de Alan Turing desde el año 50 y es, ¿las máquinas van a pensar? Bueno, parece que Google AlphaGo, Google AlphaGo y bueno, las otras alfas han potenciado esa idea de las inteligencias artificiales súper poderosas que resuelven problemas, que son empáticas y que nos perfilan. Aquí se ha hablado, ustedes lo conocen de sobra, los algoritmos no solamente de Netflix, sino ya seguramente de muchas de las aplicaciones empresas que usamos a diario, etcétera, de las cuales somos parte constitutiva por nuestros datos, nos perfilan como clientes y la experiencia de usuario, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, se ha convertido en algo absolutamente disruptivo. Y estamos hablando de hace pocos años para acá. ¿Cuál es la idea y cuál es entonces el llamado? Seguramente aquí tengamos una perspectiva distinta de la tecnología en temas de inteligencia artificial, que abracemos como diseñadores, ustedes que son expertos en diseño de servicios, que son expertos en marketing, que son expertos en comunicación, que abracemos la idea de la inteligencia artificial y que no nos caiga como un deus ex machina, que no sea esa solución mágica que aparece del cielo y nos va a resolver los grandes problemas del entramado que tenemos hoy en día por nuestras sociedades. Así que quiero que escuchemos ya finalmente a Arthur C. Clarke y cerramos. Well, with that movie 2001, you're projecting us into the 21st century. I brought along my son Jonathan, who in the year 2001 will be the same age as I am now. Maybe he will be better adjusted to this kind of world that you're trying to portray. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder, though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? In some ways, but they'll also enrich our society because it'll make it possible for us to live really anywhere we like. Any businessman and executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we wanted to be stuck in cities, we better live out in the country or wherever we please, and still carry on complete interaction with human beings as well as with other computers. Arthur C. Clarke, que vaticinaba las computadoras hace mucho tiempo, a finales de los 60 e incluso antes en sus textos, en sus relatos, en las películas que ayudó a crear, como 2001, Una Odisea en el Espacio. Siempre los artistas, las personas preocupadas por el cambio de la mirada, haciendo perspectiva, prospectiva, perdón, haciendo prospectiva.
diseñando el futuro, pensándolo, planteando ya las bases de esa arquitectura de futuro. Termino entonces con la mirada de Eva, la inteligencia artificial de la película Ex Machina, una película de Alex Garland del 2015. Muchos la vieron, quien no, recomendadísima, invitados, invitadas a que la vean. Está por todas partes por allí, incluso en Netflix. Netflix posiblemente te la pueda recomendar para que visualices Ex Machina. De esa sí no hago spoiler, pero solamente diré, para concluir, que la inteligencia artificial, los algoritmos del Machine Learning, el GPT-3, que es este producto de lenguaje natural que está generando OpenAI, que ya todos podemos usar, Gogan 2, que es una herramienta de inteligencia artificial para hacer arte, logos, diseños, olvídate, la inteligencia artificial ya lo hace, tal vez, y lo va a empezar a hacer en los próximos 5 años mucho mejor que nosotros. ¿Y cuál es el llamado entonces? Que no sea la AI ese Dios bajado en máquina que nos va a resolver las problemáticas que tenemos en diseño de servicios, en diseño, en arte, en arquitectura, en lo social, en lo alimentario, en lo político, en lo climático. Lo que tenemos que hacer, como decía Aristóteles y los buenos dramaturgos de la antigüedad, es evitar el Deus ex machina. Evitemos esa solución mágica que va a venir de los cielos a resolver las dinámicas y más bien cambiemos el guión desde un principio. Aprendamos de qué vienen los algoritmos, aprendamos algo de la programación que estamos implementando en nuestros sistemas y diseños, incluso en este caso ustedes, expertos en el diseño de servicios, en el marketing, en todo lo que tiene que ver con el usuario. Hay que abrazar estas tecnologías desde el inicio de la trama para que no tengamos finales por allá indeseados desde la linealidad de nuestras historias. Les agradezco mucho, muy entretenido realmente compartir con ustedes. Una reflexión larga que tiene un montón de componentes, pero que sin duda tienen mucho que ver con el área en la que ustedes son expertos y aprendiendo siempre de la transdisciplinariedad que viene en este tema de la creatividad, de las artes, de la música, del diseño y por supuesto todos planteando un discurso de futuro. No sé si hay inquietudes o preguntas. Marcela, no te escucho. ¿Seré yo? A ver. No, tenía Ah, el micrófono cerrado. excelente, ahí estás, ahí estás. Listo. Muchas gracias por tu charla, estuvo muy interesante. Tenemos una pregunta rápidamente y la relación entre el cine y de esta mirada, esta ventana al futuro. ¿Cuál es esa relación ahí? Digamos, tú nos diste un recorrido muy bueno sobre esto, pero ¿cuál consideras que es la relación entre el cine y la generación de nuevas tecnologías y cómo ellas aparecen después en un futuro? HAL 9000 es una computadora que planteó Arthur C. Clarke en 2001, una odisea en el espacio en el año 68. La inteligencia artificial, el primer laboratorio de AI fue fundado por Marvin Minsky en el 48 en el MIT. Es decir, que esas tecnologías se plantearon hace mucho tiempo, pero recién 60 años después, 50 años después, 40 años después, las estamos usando al diario. ¿Cuál es la relación absoluta? Arthur C. Clarke era científico, si mal no estoy, era ingeniero químico por ahí, pero era escritor. Y son sus relatos, o vámonos más atrás, Julio Verne, 70 años atrás, plantea cómo fue el alunizaje con pelos y señales, de dónde partió la nave, cómo llegaron, cómo bajaron, cómo volvieron. Julio Verne en el siglo XIX. La perspectiva que hacen los artistas a mí me parece siempre digna de revisar y de echarle un vistazo. Así que la relación entre los escritores, que muchas pelis están basadas en escritos y en textos y en libros, respecto a la tecnología y esa ciencia ficción o ciencia de hacer futuro, es muy importante y nosotros que somos diseñadores y creativos necesitamos estar muy ahí al pendiente. El cine y la tecnología absolutamente de la mano. Muchas gracias, Jason. Te agradecemos bastante por este espacio y